Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Sí, padre, está haciendo frío. Hay que abrigarse bastante, ¿ya? Ya, Bastante, padre, por favor. gracias. Ahora que en estos tiempos ya la helada debe estar fuerte, ¿no? La helada debe Sí, estar fuerte. padre, en la altura ya están haciendo chuno, padre, y está haciendo Uy, mucho frío. uy, Jesús, bueno, está bien. Vamos entonces, ya me imagino que ya se irán uniendo a lo largo de la clase, me imagino, según también el nivel del internet que tengan, ¿ya? Van a disculpar que Buenas recién... noches, padre Alan. Hola Sandy, ¿qué tal? Saludos ¿Cómo de estás? Pichanaki, padre. Hoy, muy bien, gracias. Tierra cálida, la ciudad luz. Muy bien. La selva, padre, la selva. Así es, así es, así es. Muy bien. Alguien me está mandando un WhatsApp. No sé quién será. Ya, después de contesto. Primero son ustedes. Muy bien. A ver, entonces vamos haciendo nuestro itinerario, como hemos estado haciendo todos los lunes que nos toca, esta clase de sectas y nuevos movimientos religiosos. Espero que estos temas que estamos abarcando a grosso modo les vaya ayudando. Pero antes de comenzar en sí, vamos a rezar. Vamos a pedir, aquí en Otzapampa estamos en novena Santa Rosa de Lima, la primera santa del Perú, de América Latina, de estas tierras nuevas, evangelizadas recién en su tiempo, como primeros frutos. Entonces, vamos a dirigirnos al Señor, nos vamos a poner en su presencia y vamos a rezar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir a María, nuestra Madre, que nos acompañe bajo la advocación, sede de la sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, me imagino que, como les decía, estos temas que estamos agarrando aquí, tocando de manera teórica, me imagino que en algo les estará sirviendo para el trabajo que están haciendo cada uno de ustedes, ¿cierto? Me imagino que sí, y espero que sea así para, ¿cómo se llama? Para ir aprendiendo, para ir comprendiendo más y más y más. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a este recorrido desde el principio. Hemos visto la diferencia que hay entre los protestantes y los hermanos, las sectas. Eso fue el primer tema que hemos conversado entre todos, que hemos hablado. Luego hemos visto a una parte histórica, ¿no? La presencia de los evangélicos en el Perú, ¿no? Luego hemos hablado de la presencia de la Biblia en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. El lunes pasado hemos hablado del problema de los números de la Biblia, ¿no? Si son 63 o son 74, no sé. Entonces, hemos profundizado un poco y hemos visto por qué sucede esta cosa. Ahora, hoy vamos a ver sobre esto, ¿no? Del paso del sábado al domingo, el día del Señor, porque también ese es un problema que existe dentro, bueno, no con los cristianos ortodoxos, ni tampoco con otros cristianos, igualito, domingo, ¿no? Como nosotros los católicos, como algunos protestantes, de verdad, los días domingos, el día del Señor también para ellos. Vamos a ver aquí un poquito el por qué el sábado bíblico, ¿no? Un poquito, y el domingo, ¿por qué? ¿No? Recordando siempre lo que Jesús nos dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino darle cumplimiento, ¿no? Eso nos dice Jesús en el Evangelio. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, vamos nosotros también hoy a discernir, ¿no? Del paso del sábado al domingo. ¿Por qué algunas sectas como los metodistas, como los adventistas, como los sabatistas, etcétera, etcétera, se reúnen? Dicen que ellos, que el día del Señor, el día del reposo es el sábado, ¿no? Al igual como los judíos, que ellos llaman el sábado. ¿En qué consiste el sábado? También vamos a ver. ¿Y por qué nosotros los católicos, algunos, no,
otros cristianos o los ortodoxos el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué el domingo? ¿No? Hay un poquito de esa, no guerra, sino un poquito de enfrentamiento, de hablar, de discernir. El sábado o el domingo, ¿no? Ellos dicen, el sábado es bíblico. Claro, en nuestra Biblia también está el sábado, el día del Señor, porque dice, el séptimo día Dios descansó. Para los judíos, el día de descanso es el sábado, pero ellos le dan, como vamos a ir viendo, ya un sentido más litúrgico, ¿no? Al principio era más que nada para descansar, para recobrar fuerzas, como hacemos nosotros mismos ahora el domingo, ¿no? Pero después, poco a poco, con los profetas le van a ir dando una fuerza litúrgica, ¿no? Más que nada, que hagan esto, que no hagan esto, que se puede hacer esto, etcétera, así. Muchas cosas, que después los profetas van a batallar con ellos, con los fariseos y con los publicanos, ¿no? Justamente lo que Jesús hoy en el Evangelio, hoy en la misa, el Señor en el Evangelio de San Mateo nos ha dado un poquito duro, ¿no? Entonces, no es la ley que esclaviza al hombre, sino que la ley está al servicio del hombre, ¿no? Y eso Jesús también dice, ¿no? Vamos entonces a lo nuestro. ¿Cuál es el verdadero día del Señor? ¿Sábado o domingo? Eso es lo que vamos a ver todo este trayecto, todo este camino del día de hoy, ¿sí? En todo el cristianismo hay que recordar, y es decir, en toda la Iglesia católica, ¿no? Vamos a recordar también que la palabra católica significa universal, ¿ya? En toda la Iglesia ortodoxa y en todo el protestantismo en general, se celebra el Día del Señor el domingo, como les decía hace un rato, como el día semanal de fiesta y de descanso, ¿ya? De descanso. Son solamente algunas pocas iglesias, algunas sectas, ¿no? Como los testigos de Jehová, como los israelitas, van a ver, los que están trabajando con ellos, van a ver por qué el sábado, ellos todavía se han quedado en el Antiguo Testamento, ¿no? Están haciendo ofrendas, todavía queman sus vacas, así que como hace el pueblo judío. Los pentecostales, los adventistas, los sabatistas, son los que aún todavía conservan el sábado como el día del descanso, el día del Señor. ¿Esto por qué? Lo vuelvo a repetir, el sábado bíblico, ¿no? Porque dice, el séptimo día Dios descansó, dice el Génesis, cuando crea todas las cosas, todo el universo y al final crea al hombre. Y todo está muy bueno, excelente, ¿no? Cuando crea al hombre. Más que nada, un poquito es eso, ¿ya? El paso del sábado al domingo es una de las características principales del cristianismo en relación y en diferencia al judaísmo. Recordemos que para el pueblo judío el sábado era especial. Y recordemos también que para los judíos el día comienza temprano, casi de madrugada. Creo que a las 4 de la madrugada creo que comienza y termina a las 6 de la tarde. Un momentito, están que timbran, no voy a responder. Estoy ocupadito con ustedes. No, esta es una de las novedades que surgen en la diferencia tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, dentro de la misma Biblia. Y esto también lo vamos a ir viendo cuando toquemos a nuestro amigo San Pablo, cuando nos habla del Día del Señor también un poco, ¿sí? Esta es una diferencia, o es una característica nueva, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sábado. En el Nuevo Testamento, al principio era sábado, porque los discípulos de Jesús, después de la ascensión, se reunían en comunidad, se reunían en las sinagogas para hablar y predicar, incluso en el templo, hasta que después, cuando los judíos ya no querían escuchar a San Pablo se dirige a los paganos, ¿no? No sé si recordamos ese paso, ¿no? Entonces, ya que ustedes no han querido, dice San Pablo, escuchar la buena noticia del Señor, de Dios nuestro Señor, el Dios de nuestros padres, ahora yo me voy a los paganos para también echar la semilla del Evangelio, ¿no? Del reino de Dios en ellos. Y
donde va cambiando el domingo. La resurrección. Este cambio tiene el fin del domingo por la resurrección. Recordemos que toda nuestra fe, el misterio de nuestra salvación depende de la resurrección. San Pablo, nuestro amigo San Pablo, nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, por gusto, en vano, sería nuestra fe. Y por eso, si nosotros vamos al Evangelio, dice que el primer día de la semana fue el día de la resurrección. Eso quiere decir que la resurrección sucedió al día siguiente del sábado. Recordemos que el sábado es el día de descanso para ellos, ¿sí? ¿Ya? El día del descanso dentro de la semana para los judíos, que luego se convirtió en los días de los días para los cristianos, el domingo, día del Señor. Recordemos Hechos de los Apóstoles, dice que los discípulos, los cristianos se reunían en comunidad para la fracción del pan, ¿no? Etc. Así, el primer domingo de la resurrección se va a ir convirtiendo en los domingos, en días del Señor. Eso quiere decir que no solamente el día del descanso va a ser ese domingo, el primer día de la semana de los judíos, que es el día del descanso, ¿no? Día del Señor, día para la celebración, sino que ese domingo se va a transmitir a los siguientes domingos, como ahora vemos, ¿no? Cada domingo es el día del Señor. Nosotros los católicos nos reunimos en la celebración de la liturgia eucarística alrededor del altar, ¿no? Donde meditamos la palabra de Dios, donde escuchamos también las exhortaciones del sacerdote, las peticiones, presentamos nuestras ofrendas y todo lo demás, cantamos alabanzas, himnos a Dios dentro de nuestras celebraciones eucarísticas, para que luego nos vayamos preparando para recibir a este Jesús que se queda, que es el centro, que por eso se llama Eucaristía, que se llama que es reunión, que es para estar, el compartir, ¿no? Etcétera. Se va a ir convirtiendo, se va a multiplicar. Entonces, todos los domingos va a ser el día del Señor, el día del Señor. En días de Jesús también, conocido, los primeros días de la semana, ¿no? De esto existen testimonios en el Nuevo Testamento y lo vamos a ir viendo, ¿no? Más que nada San Pablo un poco también nos habla cuando hay esa cuestión de la ruptura, del enfrentamiento entre él y los judíos, ¿no? Y que da ocasión de que él se dirija por primera vez a los paganos. El sábado, características del Antiguo Testamento. Vamos a verlo eso también ahorita, ¿no? Porque la palabra sábado, quiere decir sábado, significa descanso, reposo o cesación de las actividades. Es decir, que sábado significa simplemente un tiempo de descanso, ¿no? Y no tiene originalmente ningún significado como el séptimo día de la semana, ¿ya? De hecho, se emplea también en la Biblia la palabra sábado, con diversas significaciones. A veces significa un reposo, ¿no? De un día, vemos en el libro del Éxodo. Otras veces este reposo es de un año, ¿no? Que se dice el año sabático, ¿no? Que lo encontramos en el libro de las leyes de Levítico, o algunas veces indica también un periodo de 70 años, y eso vemos en la segunda carta, en el segundo libro de Crónicas, ¿no? Más que nada que cuando hablamos de un jubileo, ¿no? Más que nada. Puede significar tres cosas, ¿ya? Tres cosas. A veces un reposo por un día, otra vez por un reposo de un año, que llamamos un año sabático, y otro de un periodo de 70 años, ¿no? Un año jubilar, como se dice. ¿De dónde viene el día sábado como séptimo día consagrado a Dios? ¿De dónde? Para poder hablar de este tema, tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. Tenemos que estar allí. Por eso vamos a tomar el libro del Génesis. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, sería bonito que lo busquen, ¿no? Ya sea la traducción de la latinoamericana, ya sea la Biblia de Jerusalén, de
del pueblo de Dios, de peregrino, vayamos nosotros siempre trabajando con la Biblia, con la palabra de Dios, aunque yo los pongo siempre aquí en las diapositivas. Entonces vamos a tomar lo que dice el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 2 al versículo 3. Así fueron, dice, hechos el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo en el séptimo día y descansó en este día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de todo su trabajo de la creación, ¿no? Por eso vemos lo que les decía al principio también, el sábado bíblico, y aquí más o menos. Luego vamos viendo el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11, ¿no? Nos dice el libro del Éxodo, que fue escrito por Moisés, en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día Yahvé descansó y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado, ¿no? Lo hizo sagrado. ¿Pero para qué lo hizo sagrado el sábado Dios en el Antiguo Testamento? Para rendirle gloria y alabanza, no para otra cosa. Que después en el Nuevo Testamento Jesús va a criticar ese tipo de sábado muy distinto a lo que Dios quería en el principio. Deuteronomio capítulo 5, 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es sábado de Yahvé tu Dios. Ese día es para Dios. ¿Y cómo entonces nosotros santificaba el pueblo de Israel? Pues haciendo las obras de caridad, me imagino, ayudándose, escuchando la palabra de Dios, escuchando los profetas, la Torá, ¿no? Escuchando las explicaciones de los rabinos, etcétera, etcétera. O la interpretación de los fariseos, de los saduceos, con las ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más o menos. Vamos entrando poco a poco allí. Nos damos cuenta de que en estos textos la palabra sábado o igual descanso tiene para los israelitas del Antiguo Testamento un nuevo sentido, un sentido religioso. El sábado les recordaba la creación, recordemos Génesis, ¿no? Después de haber hecho todas las cosas, muy bonito, el día séptimo descansó y lo santificó, ¿cierto? Como día del Señor, ¿no? De la creación de Dios. En 6 días, con su descanso en el séptimo día. Este último día es consagrado a Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el hombre también con su trabajo, con las cosas que hace, con sus actividades, imita el trabajo, imita la actividad de Dios creador con su descanso. Normalmente nosotros físicamente nos cansamos, ¿cierto? Y al cansarnos, pues necesitamos un descanso, ¿no? Y es eso. Y para eso significaba el séptimo día, el hombre imita el reposo sagrado de Dios, ¿no? No es que no hizo nada, sino que contempló las maravillas o contemplamos las maravillas de Dios, ¿no? No es para sentarnos, no hacer nada, o que los demás nos sirvan, no, sino que es para ese día santificar a Dios. Eso hay que entender, tanto en el Antiguo Testamento y luego para el Nuevo Testamento, ¿ya? Todas estas cosas en el Nuevo Testamento Jesús los va a dar un nuevo sentido, un nuevo matiz, ¿no? Recordando siempre que Él no ha venido a cambiar nada, ni una coma, ni una letra, ¿no? De la ley, sino a darle cumplimiento. Es lo que va a decir San Pablo después en sus cartas, el pedagogo, ¿no? Es eso. Así, el día sábado se convirtió para los israelitas, para los judíos, en una señal, en una de sus prácticas más típicas e importantes. Hasta el día de hoy, todo judío, para el sábado es importante, es el día del Señor, descansan, no hacen nada, ¿no? Cierran sus tiendas y esas cosas, ¿no? Esta señal del día sábado y la circuncisión eran características mediante las cuales el pueblo de Israel se distinguía de las demás o de los otros pueblos que vivían a su alrededor, recordemos, ¿ya? Recordemos que habían pueblos que tenían varios dioses, y pues el pueblo de Israel solamente tenía a Dios, a Yahvé, nuestro Señor, ¿cierto?
Es por eso que el sábado y la circuncisión era lo que les caracterizaba a un judío. Era como su escudo, su emblema, su escudo de armas, el que los representaba, ¿no? Ante las tradiciones de los demás pueblos que se encontraban a su alrededor, ¿no? Muchos de ellos tenían muchos dioses, una manera distinta de concebir a Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenían dioses para todo, como los egipcios, etcétera. El pueblo de Israel guardó fidelidad a estas dos señales. Hasta el día de hoy es fiel al sábado y a la circuncisión, ¿no? El sábado como para dar gloria a Dios y la circuncisión como una señal de pertenencia a Dios, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel es el pueblo del Señor, es la heredad, recordemos, ¿no? Es lo que dice. Por eso nosotros el sábado de gloria, en una de las peticiones, pedimos por nuestros hermanos mayores en la fe, ¿ya? Que compartimos también la fe de Abraham y los profetas. Con el tiempo, la práctica del reposo del sábado fue asumida por la ley judía, ¿no? En forma muy estricta, muy cuadriculada, con 39 prohibiciones de trabajo. Prohibiciones ese día de recoger leña, prohibición, perdón, de preparar los alimentos, prohibición de encender el fuego, prohibición que, como dice en el Evangelio también, ¿cómo se llama? De coger, ¿cómo se llama? Las espigas, de trabajar, de curar o de hacer toda actividad física, ¿no? Y ahí vemos, libro del Éxodo, números, nos están hablando, ¿no? Más que nada. Poco a poco, queridos amigos, queridos catequistas, la práctica del reposo del sábado se va convirtiendo, lastimosamente, digamos así, en una observancia escrupulosa e hipócrita también muchas veces. En nuestra actualidad, nosotros los católicos también sufrimos de este cáncer, de una observancia escrupulosa, lo que Jesús hoy día nos dice en el Evangelio, ¿no? A los fariseos ¿no? Y bueno, ustedes crean fardos pesados, pero ustedes no, ni siquiera les ayudan a cargar. Más bien cargan más peso al pobre pueblo de Dios, ¿no? Es esa cosa. A veces nosotros también, como el pueblo de Dios, buscamos acomodar, ¿no? La palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y eso no es así. No puede ser así. No podemos manipular de esa manera la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No, no, no. O sea, yo tomo esta cita porque me gusta, porque me conviene. Lo demás lo dejo porque es feo, porque el Señor nos está molestando, nos está diciendo una cosa, nos está regañando, nos está diciendo raza de víbora, o sepulcro blanqueado, o como diría 2 veces en el Evangelio, dice a los fariseos, hipócritas. Es fuerte esa palabra. Y muchas veces nosotros, pues así, como que tenemos una fe también que no es tan fundamental, ¿no? No es momento de tirar la piedra y esconder la mano, sino es momento también de buscar, de limpiar la herida y buscar una curación. Eso, porque todos podemos ayudarnos, ¿cierto? Los profetas del Antiguo Testamento, recordemos, tanto los mayores y los menores, especialmente Isaías, Elías, Jeremías, son los profetas que más van a hablar duro al pueblo de Dios, por eso son perseguidos, ¿no? Elías tiene que esconderse en el monte Carmelo, allí del rey y de su esposa, porque le dice las verdades, porque le dice que se están portando mal. No es porque el profeta le dice, sino es porque Dios le ha comunicado al profeta para que hable con él, para que se vuelva a redimir, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento van a lanzar una dura crítica contra la práctica muy legalista del sábado que ha convertido a los israelitas en un pueblo sin devoción interior. Prácticas exteriores. Muchas velitas, muchas florcitas, ¿no? Pero por dentro no hay nada. No hay nada. A nosotros los católicos, también los cristianos, nos puede pasar lo mismo, ¿no? Podemos ser cristianos de muchas misas, devociones, rosario, coronilla, no sé qué cosa más, pero a veces son devociones externas, no nos alimentan, ¿no?
Es por eso que el Señor no se fija lo que hay fuera de nosotros, se fija lo que hay dentro del corazón del hombre, ¿no? Y justamente los profetas son desde el Antiguo Testamento quienes van a criticar esto. Y critican muy duramente esto. Los profetas no tienen perdón. O sea, no perdonan nada, ¿no? Imagínense. Entonces nosotros también tenemos que buscar volver nuevamente ¿no? a un nuevo fervor, como dice Nuestra Señora de Fátima a los pastorcitos. Volvamos a un nuevo fervor, ¿no? Volvamos al Señor. Constantemente, eso también son las llamadas de los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, ¿no? Recordemos eso siempre. ¿Celebraba Jesús el día del sábado? ¿Qué podemos decir? ¿Ah? ¿Celebraba o no celebraba? Vamos a ver. Vuelvo a repetir lo que les decía al principio. Jesús no suprime la ley del sábado. Él mismo dice, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Quiere decir, a darle vida. Porque nuevamente la ley estaba en un legalismo vacío, ¿no? Por fuera, pero por dentro que no llenaba. Entonces Jesús viene a darle el fundamento, ¿no? ¿No? Él visita las sinagogas. Recordemos que él visita la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, ¿no? Aprovechaba la ocasión para anunciar el evangelio. Y justamente ahí la palabra de Dios en Mateo, si no me equivoco, dice, ¿no? Abrió el libro de los profetas y leyó, ¿no? He venido para esto, para el otro, por aquí, que por allá. ¿No? Todo el mundo le miraba, dice, boca abierta y los ojos saltones y atentos para poder escuchar lo que él iba a predicar. Y justamente cuando Jesús dice, ante sus ojos se ha cumplido lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y eso también como que escandaliza a sus paisanos. Es un escándalo que Jesús ayer en el Evangelio nos hablaba. Un escándalo que provoca que nosotros nos alejemos de Jesús, ¿no? Nos alejemos de Él o dejemos de creer en Él, ¿no? Pero Jesús, al igual que los profetas, atacaba el rigorismo, el formalismo, ¿no? De los fariseos. Hoy justamente el Evangelio, vamos a ver un poco el Evangelio, acá tengo yo, ¿qué nos dice Jesús, no? ¿No? Jesús dice, habló diciendo, ay de ustedes escribas y fariseos, ¿ah? Hipócritas, ¿no? Que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, hipócritas, ¿no? Que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, ¿no? Y cuando ya lo han conseguido, lo hacen más digno del infierno que ustedes. Insensatos ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado el oro? ¿No? Miren hasta dónde había llegado el legalismo de la ley, ¿no? Tanto así que de ver más importante, ¿no? La ofrenda, la plata, el oro, el dinero que entre, que las mismas cosas sagradas que servían para la adoración. Por eso Jesús lanza esta última, el sábado está hecho para el hombre, ¿no? Y no el hombre para el sábado. O sea, el hombre no es esclavo del sábado, ¿no? El sábado está al servicio del hombre. Quiere decir que el hombre el sábado puede hacer el bien. Por eso Jesús sana al paralítico, ¿no? Cura enfermos, devuelve la vista a los ciegos. Y eso es una causa de condenación para Jesús. Recordemos, en el tribunal ante Pilato o ante el Sanedrín, eso va a ser la causa, ¿no? ¿No? Se cree hijo de Dios, ¿no? Dijo que va a destruir este templo y a los 3 días va a volver a reconstruir, etcétera, etcétera. Es porque era una nueva forma de hablar de repente, por eso, ¿no? Porque los judíos esperaban un Mesías davídico, ¿no? Con fuerza, ¿no? Con armas, para que les libere del poder, del yugo, perdón, de los romanos. Para Jesús el deber de la caridad es atender a la observancia material del reposo. Por eso en el día sábado, Él cura, ¿no? Recordemos, por eso Él hace varias sanaciones, obras que estaban prohibidas en este día.
sea, no hacer nada, ni dar de comer a tu animalito que se esté muriendo de sed o de hambre, pobrecito. Muchos se habrán muerto allí, ¿no? Además, Jesús se atribuyó el poder sobre el sábado. Nuevamente, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? En otras palabras, Jesús es el dueño del sábado. Es el dueño. Es por eso que Él hace estas obras en el día del reposo. Esta nueva manera de observar el sábado chocó, como siempre, los cambios siempre chocan, ¿no? Es igual que cuando un párroco se va y viene otro párroco, otros padrecitos vienen a la parroquia, ¿no? El primer año, claro, naturalmente no se puede hacer cambio. Estamos en la obligación los sacerdotes de observar, de ver cómo hacen las actividades en la parroquia, cómo se mueve la catequesis, etcétera. Y al siguiente año, poco a poco, se va haciendo algunos, no cambios quizás rotundamente, sino algunas mejoras, potenciar algunas cosas que no van bien, ¿no? Y seguramente esta manera nueva de observar el sábado chocó de una manera bruscamente a la mentalidad legalista de los fariseos. Y justamente ayer los discípulos, algunos que le dicen a Jesús, ¿quién podrá seguirle así? Es tan duro su mensaje, por eso le abandonaron, ¿no? Y este era uno de los cargos graves contra Jesús, ¿no? Pero Jesús siempre estaba consciente de lo que hacía, de lo que decía, ¿ya? Él decía, mi padre trabaja y yo también, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. El trabajo no tiene que ser visto, queridos hermanos, como un castigo, sino como una contribución también a la obra de la salvación del Señor. Como por ejemplo, dando gracias a Dios por el trabajo que uno tiene, ¿no?, ante otros que quizás no tienen. Entonces, todo eso hay que ser agradecido. Jesús dijo claramente que no vino a suprimir la ley, sino a darle su verdadero significado. En su actitud no se trata de cumplir la ley al pie de la letra, ¿no?, sino que promueve una evolución de la ley hacia la perfección, ¿no? Nos invita en pocas palabras a escalar más, a trascender más. Por ejemplo, el Papa Francisco en el año de la misericordia, hace unos años atrás que hemos celebrado, nos decía que nosotros subimos a una montaña y nos hemos quedado quizás a la mitad de la montaña. Y esa mitad de la montaña es la justicia. Y la justicia nos lleva a dos caminos: castigo o premio. El Papa nos dice, pero nos hemos olvidado de seguir escalando y llegar al pico de la misericordia de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Somos muy legalistas, ¿no? Queremos que los demás nos perdonen, nos alivien las penas, pero cuando alguien, o mejor dicho, que cuando nosotros hacemos un mal a alguien, perdón, que cuando alguien nos hace un mal a nosotros, es así, qué caprichosos a veces nos volvemos. No queremos perdonar y todo lo demás. Entonces, no podemos pedir algo que nosotros no vamos a poder dar, ¿cierto? No podemos ser causa de escándalo, de ruptura y esas cosas, ¿no? Esa perfección se rompe allí, ¿no? La perfección que nos lleva al amor, eso más que nada. Otro tema también del cambio del sábado al domingo, ya en el Nuevo Testamento, con los primeros cristianos, es el hecho de la resurrección de Jesús. Uy, me pasa mucho. El fundamento que más sirvió para poder optar por el domingo procede gracias a la resurrección del Señor, porque es el día en que Cristo ha vencido a la muerte, no solamente a la muerte física, sino también al pecado, que es la muerte espiritual. Es así que los 4 evangelios concuerdan en que la resurrección de Cristo tuvo lugar el primer día de la semana judía, recordemos eso, que corresponde al día domingo de ahora, de nosotros que conocemos de nuestros calendarios. El hecho de la resurrección de Cristo en el día domingo para los discípulos era altamente muy significativo. ¿Por qué? Porque les ha cambiado el modo de ver las cosas, el modo de sentir. Recordemos que estaban tristes y se les apareció el Señor resucitado diciéndole la paz a ustedes, ¿no? Y esto
Este suceso marcó bastante a los apóstoles y nos marca a nosotros también, ¿no? Para poder poner en centro de nuestra fe cristiana el día del Señor, día para estar con el Señor, día para dedicarle al Señor, ¿no? Sin olvidar también la caridad. Hay dos razones fundamentales para celebrar este día de la resurrección. ¿Cuáles son? El primero, que con su muerte y resurrección Jesús comenzó una nueva alianza. Terminó la antigua alianza del Antiguo Testamento. Durante la última cena, Jesús proclamó: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que va a ser derramada con ustedes. Está actualizando el sacrificio, el derramamiento de sangre, ¿no?, de los corderos cuando los israelitas estaban presos en Egipto, ¿no? Recordemos que tenían que marcar, ¿no?, el contorno de las puertas de su casa, y que cuando el ángel de la muerte pasara por allí o viera esa señal, pasaría de frente, ¿no? Y solamente se llevaría a los primogénitos de esa familia cuando no había esa señal. Recordemos, ¿no? Jesús está actualizando esto, ¿no? Está haciendo nuevas las cosas. Mejor dicho, está dándole vida a lo antiguo, ¿no? Los discípulos de Jesús poco a poco también se van a ir dando cuenta en esta nueva alianza, ¿no?, de la ley de Moisés, y sus prácticas tendrían otro sentido ya, ¿no? Van comprendiendo que Jesús va actualizando la alianza que hizo Dios con su pueblo y ahora con Cristo mismo, ¿no? Segundo, la muerte y resurrección de Cristo significaban también para nuestros primeros hermanos cristianos la nueva creación, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento el pecado mancha, destroza la naturaleza, pues decimos la caída, ¿no?, por el pecado. Y no solamente el hombre, la mujer, Adán y Eva, que lo representan, van a caer en desgracia, sino que también con ellos la naturaleza se ve también arrastrada en estas cosas, ¿no? Por eso Dios les dice a los dos, a Adán especialmente: con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿no? Y a la mujer le dice: con dolores darás a luz, ¿no? Y a la serpiente le dice: ahora te arrastrarás y comerás polvo. Hay una ruptura allí, ¿no? Porque antes en la creación, ¿no?, en el paraíso había una armonía entre el ser humano y la naturaleza y los animales. Eso, a raíz del pecado, todo eso se va a quebrar, ¿no? Por culpa del pecado, todo eso va a ir, se va a como a deteriorar. Por eso Jesús, con la resurrección, con su muerte y su resurrección, vence la muerte del pecado, ¿no? Y también nos promete y nos da la gloria de la resurrección que a todos nos espera. Por eso es muy importante para los cristianos como una nueva creación para nosotros. Por eso el domingo es un día especial para nosotros, ¿no? Día del Señor. La práctica de los primeros cristianos, ¿no? Los primeros cristianos siguieron al principio, después de la ascensión del Señor a los cielos, siguieron observando el sábado, aprovechaban sus reuniones sabáticas, iban al templo a predicar, a hablar de la nueva de Jesús que había resucitado. Iban a anunciar el evangelio en el ámbito judío. Y ahí vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿no? Pedro dice, luego del primer día de la semana, estamos hablando domingo, cuando hablamos primer día de la semana, judía, recordemos, judía, ¿no? Para los judíos, el día del descanso es sábado, y el primer día después del descanso, pues es el domingo. Empezó a ser el día del culto de la primitiva iglesia. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ya vemos los primeros indicios en la Biblia sobre la práctica dominical, ¿ya? No es que, como dicen los evangélicos, no, el sábado, hasta tu Biblia católica también dice sábado, día del Señor. Ustedes están equivocados, conviértete pecador, ¿no? No seas parte, no seas ciudadano de la Babilonia que tanto hablan ellos, ¿no?
Sabemos que a partir de la fracción del pan, que es la expresión más antigua, ¿no? Primaria, arcaica, para denominar la Santa Misa o la Eucaristía, que significa acción de gracias, ¿no? Es muy claro que los primeros cristianos ya se reunían, ¿no? Asistían a la reunión litúrgica, en este caso la Santa Misa, en el día del domingo, como se hace hoy, como hacemos nosotros. Entonces nosotros como catequistas, cada vez que se pueda, el día de domingo tenemos que ir a participar de la Santa Misa, a santificar el día domingo, el día del Señor, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha ofrecido la vida y la vida eterna en abundancia. Catequista que no participa de la Eucaristía, catequista que está condenado a fracasar, ¿sí? Porque nosotros como catequistas o anunciadores de la palabra de Dios, del reino de Dios, no es solamente impartir conocimientos, sino que necesitamos un encuentro con Cristo. Y eso lo dice este librito, ¿no? Este librito, que es el nuevo directorio para la catequesis. El catequista necesita ese encuentro con Cristo. Así como San Pablo tuvo su encontrón camino a Damasco con Jesús, soy Jesús a quien tú persigues, también nosotros tenemos que encontrarnos con Jesús a quien nosotros también seguimos. Queremos seguir y queremos seguir estando con Él, no desviar. Catequista que se aleja de la Eucaristía está condenado a fracasar. Eso es muy importante. ¿Ya? Escribe San Juan, que se le atribuye el libro del Apocalipsis, nos dice en el Apocalipsis 1:10, sucedió todo esto, o sea, todas las visiones suceden en el día del Señor, ¿no? Entonces, en el día del Señor. Y en el día del Señor también, el primer día de la semana, el Espíritu Santo, ¿no? Bajó sobre forma de lengua sobre los apóstoles y los que estaban reunidos con María, nuestra Madre, en oración. ¿Ya? Todo sucede en domingo. Ya va cambiando, ¿sí? ¿Qué nos enseña el apóstol San Pablo? Nuestro amigo Pablito. Pablo nos dice que la ley ha sido nuestro maestro. En pocas palabras, el libro de Jerusalén creo que habla nuestro pedagogo, ¿no? Maestro, pedagogo, ¿no? ¿No? La ley ha sido nuestro maestro hasta Cristo. Gálatas 3:24. Y con Cristo nos va a decir Primera de Corintios, y con Cristo se inicia la nueva alianza. ¿No? En la nueva alianza, ¿no? Es lo que Jesús dice, ¿no? Este es mi cuerpo, este es mi sangre, la nueva alianza que les doy, que les entrego. El apóstol Pablo tuvo sus discusiones acerca del día del Señor, ¿no? Al principio comenzó con la costumbre de predicar en las sinagogas. Recordemos que habían judíos viviendo en otros lugares, ¿no? Fuera de Israel, de la Tierra Santa, ¿no? Eran los judíos de la diáspora. Entonces, San Pablo primero, a ir a un lugar, primero iba a las sinagogas. El día sábado, día en que se reunía, el día importante para los judíos, pero cuando estos hermanos judíos rechazaban las enseñanzas, rechazaban el evangelio, ¿no? Él se va a predicar a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Eran las personas que no eran judíos, ¿no? Habían gentiles que se convertían al judaísmo y pues tenían que hacer las dos características que le da el ser israelita, el ser miembro del pueblo escogido de Dios. Recordemos el sábado y la circuncisión, ¿no? Por eso San Pablo se vuelve, se va. Por eso él dice, bueno, israelitas, yo he querido compartir con ustedes el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, pero ustedes lo rechazan. Así que yo me voy por nosotros. Y recordemos que los gentiles
son quienes acogen, ¿no? Como un hambriento la palabra de Dios. Y allí va dando su fruto poco a poco. En este ambiente no judío, recordemos ya, Pablo no daba importancia a las costumbres judías, como la circuncisión o el día sábado, etc. Recordemos que San Pedro está en los libros de los Hechos de los Apóstoles, una de las cartas del apóstol Pablo, está con Pablo predicando la palabra de Dios por algunos pueblos y se enteran de que están viniendo representantes de Santiago, ¿no? De Jerusalén. Entonces San Pedro se aleja de los incircuncisos, como así los llaman, ¿no? Y San Pablo le llama la atención a él y a otro misionero también, ¿no? Le llama la atención. Tú que has comido, tú que has bebido, ahora que vienen los representantes de Santiago, tú te haces al buenito. Es lo que nos dice Jesús hoy día, hipócritas. No debemos ser así, ¿no? Pablo se reunía con los nuevos creyentes el primer día de la semana, ¿no? Y trasladaban las prácticas que los judíos solían hacer el día sábado, como la colecta, la limosna, al primer día de la semana, ¿no? Ya era el domingo, ¿no? Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras, en las cartas paulinas, primera de Corintios, ¿no? Esta actitud en favor de los gentiles, en realidad fue un favor, y gracias a ese favor, nosotros, que no somos judíos, estamos aprovechándonos también de eso, ¿no? Provocó una fuerte discusión en la iglesia, ¿no? Por poco el diablo iba a vencer, ¿no? Iba a vencer. Entonces, surge el primer concilio de Jerusalén, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Va Pablo con otro misionero a explicar lo que ellos hacen, lo que predican con los gentiles de Europa, porque desde Europa por donde Pablo está predicando. Y es así que gracias al Espíritu Santo llegan a una conclusión. Y justamente lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿no? Tomaron una decisión de no imponerles a los convertidos paganos, ¿no? Una carga o una práctica judía, salvo lo absolutamente necesario. ¿Y cuál es ese absolutamente necesario? Abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos. Ese era lo único, ¿no? Entonces ya San Pablo está hablando de una circuncisión, no solamente física, sino también espiritual. Pablo escribe a los colosenses, dice, que nadie los moleste a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta, lunas nuevas o días de descanso. Además, San Pablo también criticó el afán de dar demasiada importancia a ciertos días, como el sábado, ¿no? Meses, fechas y años, como que imponer a los hermanos paganos que se habían convertido, ¿no? ¿Por qué? O sea, era ilógico, ¿no? Él siempre recomendó evitar estas polémicas secundarias y dar importancia a la caridad, ¿no? La caridad. El día del Señor, no nos olvidemos hacer la caridad, siempre. Y nosotros los católicos de ahora del siglo XXI, el día domingo no es solamente para tirarnos en la cama, dormir hasta tarde, ver televisión y llamar al delivery y comer de la calle, no, sino que es también llamado a alabar a Dios, ya sea con nuestras oraciones, participando, eso sí, si se puede, yo les recomiendo de manera presencial a la misa, ¿no? Porque bueno, para mí personalmente, virtualmente no es igual la Eucaristía, ¿no? Se pierde ese toquecito que significa el celebrar la Eucaristía en comunidad, ¿no? Porque a veces por la facilidad, por buscar la comodidad, estamos tirados en la cama, de repente
o cocinando, no prestamos atención, o de repente no tenemos las posturas necesarias y adecuadas que pues se suele tener cuando uno va a la misa de manera presencial, ¿no? Para mí de manera personal es eso, ¿no? Tendría que ser eso. Pero si no se puede, pues no se puede tampoco, ¿no? Para eso está también en la virtualidad también en ese sentido. Pero la caridad siempre, no nos olvidemos. Como Jesús, el día, en el sábado, ¿qué hacía? Curaba, ayudaba, ¿no? Devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, etcétera, etcétera. Hacía la caridad sobre todo. En pocas palabras, caridad igual misericordia, ¿sí? Algunas consideraciones importantes, y con esto ya vamos a ir terminando. No cabe la menor duda que los cristianos de los primeros tiempos santificaron, descansaron y celebraron el domingo como el día del Señor. Y hemos visto en los libros de la Biblia y también en la tradición, ¿no? Vamos viendo esto, ¿no? Tiene un fundamento bíblico. No podemos decir, o no nos dejemos engañar por otros hermanos separados, ¿no? Que nos dicen, no, en tu Biblia también está esto, el otro. Dice sábado, conviértete, ya ves, tú estás mal, tú estás equivocado, ¿no? Respetemos también el hecho de que los judíos celebren el sábado en la forma indicada en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que los judíos no son cristianos. ¿Por qué no son cristianos? Porque ellos no creen en Cristo. Ellos dicen que el Mesías, que para nosotros Jesús, el Cristo es el Mesías, ¿no? Ellos todavía siguen esperando al Mesías, ¿ya? Y así seguirán esperando ellos, ¿no? Porque no lo han reconocido a Jesús como Mesías. Que se dicen ser cristianos también y que defienden la celebración del sábado, no del domingo, tenemos que decir que no interpreten, o sea, que no interpretan bien la Biblia. O sea, leen lo que les conviene. Y eso está mal, ¿no? Esto sucede porque interpretan la Biblia en forma literal, en forma parcial, y se olvidan que Jesús completó y la perfeccionó, ¿no? Ellos siguen, no, el sábado, el sábado, el sábado y el sábado, ¿no? Y no siguen con el sábado. A mí de manera personal, que algunos adventistas o otros seccionados, y cuando vienen y nos tocan la puerta de la casa, ¿no? Nuestras casas, de nosotros los católicos, para cambiarnos de religión por la cuestión del día sábado. Y el cristiano, el católico, que no está debidamente formado, pues se deja embaucar por esas redes y se deja llevar, ¿no? Por la corriente. Como si esto fuera importante en la Biblia. Y me consta, ¿no? No solamente los adventistas, sino otros, ¿no? Que piden nuestras Biblias, nos dicen, a ver, hermano, saca tu Biblia católica y vamos, y nos hacen leer solamente los textos, las citas aisladas del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, ¿eh? Donde el Señor llama al pueblo judío a santificar el sábado y dicen a la gente, nos dice, fíjense, en su Biblia católica, Dios manda observar, dice, el sábado. ¿No ven que ustedes están equivocados? Entonces, el católico que no está bien formado, pues tambalean su fe, ¿no? Por eso hay que estar bien conscientes. El domingo, yo celebro el día del Señor porque es el día Cristo resucitado, ¿no? Y ya tienen citas bíblicas del Nuevo Testamento. Esta manera de practicar, de manejar las Sagradas Escrituras es un abusar de la Biblia, ¿no? Y también de la buena fe del pueblo de Dios, del pueblo sencillo, que a veces aprovechan la ignorancia de nuestros hermanos, ¿no? Es como usar una verdad a medias, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de una verdad, que sea una verdad completa, ¿no? Y no buscar sembrar dudas en nuestra pobre gente. Y por eso nosotros los catequistas estamos en el deber moral, espiritual, de poder también ayudar a nuestra gente, si somos agentes pastorales, de ayudar a nuestra gente
a conocer bien la Biblia. Y para eso, nosotros quizás no vamos a ser, ¿cómo se llama? Catedráticos, tan expertos en Sagradas Escrituras, pero por lo menos saber lo necesario para eso, para ayudar a nuestros hermanos. Por eso nos formamos, por eso somos catequistas. En definitiva, nosotros los católicos no nos hemos quedado ahí estancados en el Antiguo Testamento, ni tampoco somos esclavos de esas frases sacadas así de su verdadero contexto histórico, ¿no? Por eso el Papa Francisco nos dice que el día domingo es el día reservado al Señor, reservado para estar con Él. En pocas palabras, para renovar fuerzas con Él. ¿Y en dónde vamos a renovar nuestras fuerzas? En la celebración eucarística. Vuelvo a repetir, catequista, ¿no? O cualquier cristiano católico que no participa de la Eucaristía, pues es un catequista destinado al fracaso. Eso sí les digo, porque nos pide que tenemos que tener ese encuentro con Jesús, ese encuentro con la palabra de Dios, con Cristo en la Eucaristía, ¿no? Recordar que nuestra fe es cristocéntrica. Ya para terminar, el domingo es un día santo para nosotros, eso sí. Por eso santificamos el día domingo, ¿no? Es un día santo para nosotros porque lo santificamos celebrando la Eucaristía, ¿no? Todos celebramos, por si acaso, la Eucaristía. No solamente el sacerdote preside en nombre de toda la comunidad, ¿no? El sacrificio de la Eucaristía, pero somos todos y todas que estamos allí, ¿no? En la misa, todos participamos, todos celebramos de la Eucaristía, ¿no? Como una presencia viva entre nosotros y para nosotros, donde Jesús se hace pan, donde Jesús nos habla por su palabra, ¿no? Es un pan compartido y repartido, ¿no? Adorado también cuando lo tenemos en la custodia, ¿no? Con el Santísimo Sacramento de la fe. Eso más que nada. Bueno, queridos hermanos y hermanas, con esto pues ya hemos terminado este tema, el paso del sábado al domingo, ¿no? Es algo muy importante. Como les dije al principio, espero que estos temitas les vaya ayudando también a estar aclarando algunas ideas cuando ustedes vayan haciendo sus trabajos. Algunas características que puedan encontrar, ya más o menos van viendo por qué, como el número de las Biblias, el número de los libros de la Biblia, ahora porque el sábado, porque el domingo, ¿no? Y la próxima semana vamos a ver otro tema tan crucial, ¿no? La cuestión del nombre de Dios, que también vamos a encontrar esa diferencia con nuestros hermanos evangélicos separados. Muy bien, ya siendo la hora, bueno, ya va a ser la hora ya para salir, para terminar. Yo quiero agradecer su atención y les pido por favor, y una vez más les hago recordar que que vayan haciendo sus trabajos y en el momento indicado, cuando el padre Raúl avise que ya pueden subir sus trabajos, suben sus trabajos, ¿ya? Hoy sí no hay tarea, hoy día sí les estoy regalando su tarea, ¿ya? No hay tarea como la vez pasada, ¿ya? Puede haber o no puede haber, les dije el lunes pasado, ¿sí? Muy bien, entonces con eso yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y animarles a seguir adelante, no se desanimen, ¿ya? Entonces, y para no desanimarnos tenemos que recargar nuestras fuerzas, nuestras pilas, y eso es por medio de la oración y de ese contacto con Jesús en la Eucaristía. No se olviden, por favor, de la Eucaristía siempre, ¿ya? Y si no tienen, pues en su comunidad no hay un sacerdote todos los días, cada domingo, o va una vez al año por fiesta patronal, ustedes mismos como catequistas, agentes pastorales, ¿no? Por lo menos hagan una celebración de la palabra con el pueblo de Dios. Mediten la palabra de Dios, ¿sí? Eso sería lo que yo les diría hasta ahora. Entonces vamos a encomendarnos nuevamente a María, nuestra Madre, causa de nuestra alegría, Madre de todo el pueblo de Dios. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos catequistas, conmigo hasta aquí. Cuídense bastante. Paz y bien. Gracias, Padre Alan. Buenas noches. Muchísimas gracias, Padre Alan. Gracias, que tenga Padre buenas Alan. noches. Cuídese mucho. Gracias.